Persia. No están ustedes para saberlo, pero Persia es una de las civilizaciones e imperios que más influyó, o bueno, no que más influyó, pero bastante importante en el acontecer del día. Muchos académicos se han fascinado con el imperio persa, sobre todo con lo poco que hay de su vestigio. La majestuosa ciudad Persépolis queda en sus ruinas, pero el imperio persa mudó su capital a Babilonia. Persia, hogar de grandes emperadores como Ciro o Darío. Persia, influencia, así como podríamos decir que es la influencia gringa de la mexicana, por ejemplo, así fue influencia Persia para la antigua Grecia. Y después Grecia se fue por todo el mundo gracias a Alejandro Magno y después por el Imperio Romano. Pero Persia fue una gran cultura, una gran civilización. No por nada, el filósofo alemán de los 1900, Friedrich Nietzsche, también estaba bastante enamorado de esta cultura, tanto así que le puso al mejor libro de filosofía de la historia, Así habló Zaratustra. Así le puso de título a su libro, pues Zaratustra era el maestro de la religión zoroastrista, religión que estaba en boga en el antiguo territorio persa. Los persas estaban en lo que es hoy día Irán. Después de la Edad Media y que nació un tal Mohammed y que le decía a sus acólitos, por favor, conquisten otros terrenos en mi nombre, lo cual les ganará un mejor lugar en el cielo. Es por eso que la Sharia o la ley divina islámica les invita a los musulmanes a expandir sus horizontes. Y después de la Edad Media, la expansión que empezó en la Meca, que era igual allá por la península arábiga, se expandió de ahí al norte, por todos los Tanes, esa parte arriba del subcontinente indio, arriba de Pakistán, al oeste de China y abajo de Rusia y al oeste de Europa, al norte de África y llegaron casi hasta España. Más bien hasta España. Si no fuera por el gran Carlos Martel que les puso un alto de un lado y el imperio bizantino que les puso un alto del otro lado, Europa hubiera acabado siendo musulmana. Después los conflictos de los musulmanes los mantuvieron a raya y vino después el imperio turco. El imperio turco que fue quien fue dueño de lo que es ahora Irán y los vestigios de la antigua Persia, de los famosos indoeuropeos, que ni siquiera podrían llamarse árabes, sino indoeuropeos, de la cuna de la civilización, cuna de grandes civilizaciones, terminó siendo islámico. Hoy día poco queda de la religión zoroastrista, de las enseñanzas de Zaratustra, lo cual me deja que yo estoy leyendo ese libro justamente en este momento y haré un resumen de ese libro, Así habló Zaratustra, para que se les antoje leerlo en su momento. No obstante, ahora Irán se encuentra bajo ataque por ser de las únicas potencias que tienen los pantalones de enfrentarse al ente sionista imperialista de Israel. Pero siempre han querido pegarle a Irán. Cualquier gobierno que sea antagonista al imperio occidental y sus amigos siempre lo van a querer tumbar. Y el sueño de todo sionista y de don genocidio Netanyahu es que Estados Unidos tome sus enormes armas y no creo que tenga lo necesario para extinguir a Irán, pero sí, como siempre, cambiarle de gobierno y poner a un monigote a cargo y vuelva a ser una colonia como alguna vez lo fue. No queda más que esperar qué sucederá con Irán, que hasta un temblor le sucedió el día de hoy, pero no queda más que decir a aquellos amantes de la cultura persa, cuidado con Zaratustra, cuidado con Irán. Ese es el cerdo en Irán. Vámonos.
semana movida, semana complicada. Algunos dicen que es porque ya empezó la Tercera Guerra Mundial. No, la tercera Guerra Mundial empezó hace como 20 años. Desde que Estados Unidos empezó a invadir Afganistán. Desde ahí tienen unos pleitos y frentes abiertos para pelearse con las potencias, digámosle, del este y las potencias del oeste. La guerra siempre ha sido China y Rusia y cualquiera que tenga y se atreva a aliarse a ellos. Y las potencias occidentales, los buenos de las películas de Hollywood, y digo buenos entre comillas gigantescas, que saben ustedes son las potencias imperialistas clásicas por excelencia, Inglaterra y su hijo despiadado Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y ahora el ente sionista de Israel. Pero antes de eso, empezamos con las noticias. Antes de hablar del titular de esta semana, fue cumpleaños del taco, como lo dije la semana pasada. El sábado pasado fue cumpleaños del taco y casualmente se puso de acuerdo con el día del aniversario del ejército gringo. Y como si esto fuera la Unión Soviética o cualquier dictadura militar, hubo un desfile militar en Washington D.C. para honrar al ejército y aparte fue cumpleaños del taco. Si no se acuerdan, el taco es Donald Trump. Y bueno, la gente abandonó a Donald Trump en su horrible desfile espantoso. Se esperaba que llegaran 200,000 personas y a lo mucho llegaron 4,000. Pero no obstante, hubo manifestaciones. Reporta José Ramón San Cristóbal que hasta 8,000 personas, hasta la policía, estaba desfilando en Chicago, Illinois y en todas partes del país gringo. Estaban manifestándose en contra del taco, a lo que llamaron esta manifestación el No King's Day, traducido el día de no rey, o el día del antirrey, o el día de los no reyes. Se está intentando dar a entender que el señor Trump quiere convertirse en un autócrata, en un autoritario, en un rey, un dictador del tamaño que Estados Unidos hubiera querido derrocar si hubiera sido más socialista. Lo interesante es que, bueno, uno diría, ¿cómo es posible que ganara Donald Trump una elección con tanta gente que no lo quiere? Pero bueno, sabemos que el sistema democrático gringo es un mal chiste y es una broma, el sistema democrático gringo. Y aún así es bueno darse cuenta que la gente, al menos el pueblo, pues está cada vez más en contra de las políticas bravuconas, imperialistas y estúpidas del buen taco. Y por eso doy un aplauso. Y hoy también las manifestaciones hubo muchos mexicanos, como dije ya, José Ramón San Cristóbal de la Corneta, el mismo Eugenio Derbez estuvo manifestándose en Los Ángeles en contra del taco. Patético es entonces que en la marcha que hubo en contra de la reforma judicial en México había palurdos, para no decir pendejos, ondeando la bandera Trump, sálvanos. A Trump no lo quieren ni en su país y aquí en México queremos que nos salve. Pero bueno, si esa gente que quiera a Trump como su salvador es mi enemiga, creo que voy por el camino correcto. Irán e Israel están en guerra declarada, todavía no, pero sí. Se han aventado misiles desde la semana pasada. Caen misiles en Tel Aviv, caen misiles en Irán, caen misiles en Teherán, caen misiles en Israel. Misiles por todas partes. Ha habido fotos y videos por todas las redes sociales de cómo Irán ha bombardeado hospitales, pero también Israel no es ajeno a bombardear población civil. Ahora sí que bueno, ¿qué quieren? La gente que se pelea en redes sociales y pone Dios salve a Israel, güey, eres católico, los judíos te odian. ¿Cómo es que un católico cristiano defiende al Estado de Israel cuando los hebreos te odian porque creen que eres un imbécil por pensar que Jesús de Nazaret es tu salvador? Y aún así gente católica o tu tío panista pone Dios salve a Israel. Es como cuando un moreno, con todo respeto a los temas raciales, un moreno o un homosexual dice Heil Hitler. Güey, él te hubiera matado primero a ti, brother. Y es muy increíble que católicos digan Dios salve a Israel. No es tu mismo Dios, el Dios de ellos y el Dios tuyo, porque tu Dios trajo un hijo a la tierra y su Dios aún no se decide. Así que por favor, católicos, absténganse de poner Dios salve a Israel porque se ven patéticos. El chiste es que no hay buenos y malos en una guerra. Últimamente, obviamente,
quien empezó a tirar pedradas fue otra vez Israel, porque casualmente estaban negociando Estados Unidos con Irán el tema de sus bombas nucleares. Bomba nuclear que supuestamente Irán desarrolla desde el 79 y esa bomba nuclear nomás no aparece. Oye, ¿qué científicos tan lentos? Bueno, entonces otra vez buscando bombas nucleares, porque saben que no las tienen, porque si de verdad les preocupan bombas nucleares, yo hubiera atacado a Corea del Norte. Pero saben que las tienen, saben que Irán no las tiene y por eso los atacan. Si supieran o creyeran que las tienen, no estarían atacándolo ahorita. No lo estarían haciendo. Creen que la puede desarrollar, pero no lo han hecho y tienen 50 años haciéndola. Científicos tan ineptos, ¿no pueden hacer una bomba nuclear de veras? Bueno, es sarcasmo, obviamente. Total, que estaban negociando Estados Unidos con Irán sobre sus temas nucleares y casualmente al día siguiente, en lo que negociaban la paz con Estados Unidos, Israel ataca zonas de investigación nuclear de Irán. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién sabe? Pero deberían de haber sabido ya que negociar con el imperio occidental es absurdo. Esa gente no negocia. Esa gente solamente sacará ventaja para madrearte. Esa gente no juega limpio. No juega limpio. Aquí no hay árbitro. El árbitro es la ONU y la ONU trabaja para los gringos. ¿Dónde están las oficinas de la ONU? En Estados Unidos. ¿Dónde están las oficinas de la OEA? En Estados Unidos. Bueno, total. Israel e Irán se están agarrando a trancazos. Estados Unidos no se decide todavía si va a meterse a la guerra o no. Ya se metió desde que apoya militar y económicamente a Israel, pero no se ha metido oficialmente. Evidentemente, países como Rusia y Pakistán ya dijeron que aguas con que se metan los gringos al conflicto porque nos metemos nosotros. Y Pakistán anda envalentonado desde que buleó a la India y no pasó nada. Así que aguas de nuevo, como dije en el intro, cuidado con Zaratustra, pero se empiezan a ver ya vestigios de la historia, de la gente que nos gusta la historia, que nos dicen conspiranoicos, pero no. Los gringos se atacan solos para conseguir un casus belli y poder meterse en una guerra de manera legítima, porque hasta cierto punto la democracia gringa funciona de tal manera que el Congreso debe aprobar un acto de guerra total. An all-out war, como dicen ellos. Pueden tirar guerra, pero así como que bajo la mesa, ¿no? Tirar patines abajo de la mesa. Pero tirarse ya a guerra con la cara destapada, necesitan una autorización del Congreso. Y para eso ocupan un casus belli. Están moviendo, reporta el joven Christian Nader, a quien le mando un beso en toda su enorme boca. Reporta Christian Nader que movieron un viejo portaaviones a punto de ya de jubilarlo, pasando por el Golfo Pérsico para llevarlo cerca de Palestina. ¿Para qué? Christian Nader teoriza que en una de esas ese portaaviones viejo lo mueven para que lo digan que lo hundió Irán y puedan meterse a la guerra con la cara destapada. Irán, ¿por qué atacan a Irán? Irán es de los únicos, junto con los hutíes de Yemen y el Líbano, de los pocos países con testículos para oponerse al falso Estado de Israel. Pero no siempre fue así. Un tiempo Irán no fue antagonista del Imperio Occidental, cuando gobernaban el Shah, que es el Shah, no es más que un monarca, ¿no? Pero después el Ayatollah Khomeini destronó a este Shah y tomó el gobierno. Y desde siempre el Ayatollah decía que Israel era el mismísimo demonio. Bueno, no. Decía que era el hijo del demonio y Estados Unidos era el demonio mayor. De ahí que cuando tomó el poder Khomeini, pues se hicieron antagonistas al falso gobierno de Israel. ¿Cuál sería el chiste aquí? Pues deshacerse de Khomeini y el último hijo del Shah, que casualmente vive en Estados Unidos. ¿Quién lo hubiera imaginado? El último hijo del Shah ya salió a hacerse vocal y a reclamar el trono. Lo que se antojaría, lo que se ve venir, será que trenen a Khomeini y pongan al último hijo del Shah para tener un gobierno títere, como lo es en Japón y en Corea del Sur y en demás lugares que son básicamente ocupados por el imperio. No hay tercera guerra mundial, esa empezó desde hace mucho. La guerra es fría, la guerra es informática, la guerra es económica. Esto ya empezó. Y desde que a alguien se le ocurrió quitarle tierra
al Estado palestino para dársela a los hebreos, desde ahí fue haber combinado gasolina con TNT y aventarle un cerillo. Este tema en Medio Oriente ya va para 100 años, de veras, ya va para 80 años, y no se ve que vaya a tener fin. Veamos qué sucede, porque el Taco dijo que verá si en 2 semanas o no entra a la guerra. En 2 semanas tendrá para pensarlo, para ver si se anima a entrar a la guerra, meterse a los guamazos contra Irán. Ahora sí ellos directamente y no a través de su cara imperialista del Estado de Israel. 2 semanas de suspenso para ver qué dice el Taco. Ojalá le haga honor a su nombre y se juilonee o se haga para atrás. Ojalá. Nadie quiere una guerra, y menos una guerra grande, porque ya de Pakistán y Rusia avisaron que si se meten los gringos, ellos se van a meter también, y ellos sí tienen armas nucleares. Cuídenme a Zaratustra, porque yo tengo un sueño que es viajar a Estambul y viajar a Teherán, a Irán, para ver Persépolis. Ojalá no la destruyan antes de que yo pueda llegar por allí. Javier Milei, hablando de que la guerra ya está llegando también a Israel, Javier Milei, el presidente de Argentina, está concesionando tierras en el sur de Argentina para mandar, ¿a quién creen? A israelíes a Argentina, otra vez. Sabemos que muchos argentinos son sionistas porque hay mucho judío en Argentina. Hubo mucha migración de judíos en Argentina. Por eso es que tu amigo el argentino también es sionista. No es gratuito, ¿no? Y sí, bueno, el pueblo que se quiere el pueblo elegido como Israel agarró buena casa en gente tan, pues, no quiero ser xenófobo, pero en gente tan soberbia como son los argentinos. Digo, por algo dicen, nosotros llegamos en barco y bueno, ya saben cómo son los argentinos. Rara vez un argentino no cae mal. Pocos argentinos que no caen mal son Lionel Messi y algunos otros más. Todos los demás son unos odiosos. Pero bueno, Milei regalando Argentina a Israel. Una conversación que me gustó mucho. Y sí trae películas de Marvel, y con todo que a Diego Rosarín le caga, pero yo puedo decirle a Diego Rosarín que se vaya a la chingada. Pinche viejo payaso. La película de Civil War de Marvel. El joven T'Challa le dice a su padre T'Chaka que no le gusta la política, porque pues piensa que 2 personas en una habitación pueden ganar más que 100 en una habitación. Y luego dice T'Chaka, a menos que ocupes mover un piano. ¿Esto a qué viene? La política es un tema a veces chistoso, absurdo, patético. ¿Porque qué? Se juntó el G7 en Canadá. ¿Qué es el G7? Pues los líderes de las más grandes potencias económicas occidentales del mundo. ¿Quién se junta? Les voy a dar una pista. ¿Quién creen que se junta en el G7? Las más grandes economías emergentes e importantes del mundo. ¿Está ahí China? No. ¿Está ahí Rusia? ¿Está Brasil? Claro que no. ¿Quién está en el G7? ¿Quiénes son los líderes del mundo? Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Italia y Reino Unido. Si se fijan, nada más están todos los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Alemania y Francia, Japón, Italia y Reino Unido. Son los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Si se fijan, ¿no? Qué curioso, ¿no? Japón, que es una colonia gringa, o sea, Estados Unidos va 2 veces, y Canadá, que es una colonia de Inglaterra, o sea, Inglaterra va 2 veces. Y Francia, Alemania e Italia, que ya son vestigios de lo que solían ser, y ellos se juntan en Canadá, como si se juntaran 7 brothers, obviamente entre ellos el Taco, que hablamos poquito más de él, el señor Carney, el señor Olaf Scholz, la señora Giorgia Meloni, el joven de Japón y el joven de Reino Unido, que ni me molesté en aprenderme sus nombres, y Emmanuel Macron. Se juntan, por algún motivo piensan que es útil ir a Canadá a hablar de los problemas mundiales. ¿De qué hablaron? Del clima, de la IA y la seguridad económica, y de las cadenas de suministro, y de la migración y las remesas. ¿Qué acuerdos habrán llegado? Pues quién sabe, pero rara vez estas juntas sirven de algo.
Lo puse en mis queridas redes sociales. No olviden seguirme, Instagram, Facebook. Lo puse. ¿Creen que un puñado de líderes mundiales ayuden a resolver los problemas mundiales de este planeta? Pues obvio no. Pero ¿qué tal las fotos, Y claro, invitaron a Claudia Sheinbaum como invitan a otros presidentes de potencias emergentes, que México lo lleva haciendo desde hace 50 años. Invitaron a Claudia Sheinbaum, a Narendra Modi, y a muchos otros. Invitaron a gente de la India, a Lula da Silva de Brasil, total. Se tomó la foto Claudia, muy bien, platicó con el señor de India, con el señor de Alemania, el de Brasil, e iba a platicar con Trump, pero resulta que Trump dijo, aguanta pancha que me están peinando, y en la noche antes de que Claudia llegara, porque Claudia voló en un vuelo comercial y no voló en primera clase como tú, pendejo de Noroña. Ella sí vuela en clase, ella es el ejemplo perfecto de los presupuestos de austeridad de Morena y no como estos virreyes pedazos de basura como Monreal y Noroña. Pues bueno, ella sí viajó en un vuelo comercial y se la putearon todavía los panistas. ¿Cómo es posible? Tardó muchísimo en llegar. ¡Ay, no, mi presidenta quedó en ridículo! Pues no. Se tomó su foto con los presidentes, tomó el respeto y la forma de hablar con ellos de una manera pues más digna que el imbécil de Peña Nieto. Y se fue. Se fueron los presidentes invitados, se quedó la mata, pues los G7 de veras, que eran G8, corrieron a Rusia, ojo, de lo que Trump hizo hincapié. Trump quiere seguir siendo amigo de Putin, pero Putin no quiere ser su amigo. Y bueno, el taco resulta que se fue antes de tiempo porque tenía que atender el tema de Irán y de Israel. No es tu pedo porque tú no eres Israel. Ah, no, sí eres Israel, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Es lo mismo que yo digo con lo que dije la semana pasada del tema de la toga y el Poder Judicial. O sea, van a fingir que no son lo mismo Poder Judicial y Poder Legislativo, pues tómense la molestia en fingirlo. Acá lo mismo. Oye, no son lo mismo Israel y Estados Unidos. Tómense la molestia de fingirlo poquito, porque el conflicto de Israel e Irán no es bronca de Estados Unidos. O no lo debería. Pero ¿por qué se desglosó Donald Trump? Porque Estados Unidos e Israel son la misma cosa. Ahí está la prueba. Pero ¿qué hacen los medios de gente tendenciosa y gente que son sicarios y se hacen llamar periodistas o simplemente son estúpidos, como Chumel Torres, como el amigo Chumel Torres, que está chingue pegándole al Tren Maya, y le pega a Morena, y le pega a Claudia, y le pega a Camila Cornejo, le pega a todo el mundo? Brother, hay una pinche guerra mundial allá afuera. ¿A qué hora reportas de eso, güey? Pero bueno, Chumel Torres lo que hizo fue decir: a Claudia la dejaron plantada, no la respeta nadie, ja. ¿Quién va a ser tan estúpido como para creer tremendas patrañas? ¿Quién es tan tonto? Trump no solo plantó a Claudia, plantó a todo el G7 entero. Güey, fue tu vástago, que es Japón, y fue tu ex amigo Canadá, que todavía Trump se atrevió a decir que Canadá debería ser Estado 51. O sea, todavía, güey. Y todavía, después de que se subió al avión, Trump dijo: pues Macron está medio pendejo. O sea, güey, no lo aguantan a Trump. Por eso se fue, tal vez por eso se fue. Hay fotos y videos que llega Trump a la junta y hacen cara de pendejo. Pues no lo quieren, güey. Les declaró guerra arancelaria. No baja de estúpido a Macron. A Giorgia Meloni Italia la da a ver como una sirvienta. ¿Por qué ese güey así piensa? Entonces, güey, nadie lo quiere allí. Llegan todo el mundo con cara de pendejo. Y hablaba Donald Trump y Giorgia Meloni, con todo y lo mal que me cae, pues era una protofascista, amante de Mussolini. Con todo y que me cae medio mal Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, hasta cuando hablaba Trump hacía cara de tan italiana como ella, ¿no? Pues los italianos hablan con los ojos, es con cara de idiota, güey. Ay, cabrón. Ay, ya que se calle, chingado. O sea, cuando habla el compa que te cae mal, así. Pues por eso se fue. Ay, no, pero el Chumel Torres y Latinos y esos medios que solamente escucha gente sin cerebro diciendo: ¡ay, la plantó a Claudia! ¡Ja! ¿Quién es el imbécil ahora? Pero bueno, ya me enojé. ¿En qué queda el G7? En nada, como siempre. Solamente queda para dar la nota y no pienso darle un minuto más. La siguiente noticia es una cita textual. Asesinada a tiros una congresista demócrata en su casa. Un senador en estado grave. Melissa Hortman ha sido asesinada en su casa de Minnesota.
No fue un robo, no fue un accidente, fue un asesinato político. Este sábado, a plena luz del día, la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido fueron ejecutados en su domicilio. Ese sábado se refiere al sábado pasado. Ese mismo día, el senador demócrata John Hoffman y su esposa fueron tiroteados en otro ataque similar. Él sigue ingresado sigue con vida. El gobernador Tim Walz ha sido claro, eso ha sido un asesinato político. Y aún así en Estados Unidos no hay toque de queda, ni minutos de silencio, ni una declaración institucional de urgencia. Hay rutina, hay cobertura de entretenimiento, hay balas esperando. Hortman no era un outsider, no era una figura polémica ni una radical. Era una congresista estatal de una trayectoria marcada por templanza y diálogo en el servicio público. Y la han matado por eso. Porque el clima envenenado del trumpismo recargado, el simple hecho de representar a los demócratas en un estado dividido, te convierte en blanco. Esto no es un hecho aislado, es una advertencia, un síntoma del nuevo orden de violencia política que se normaliza y se difunde y se celebra entre hashtags, rifles y votos de odio. Posteriormente en la semana agarraron al tirador de Minnesota, a quien mató a la senadora. Es temprano para sacar conclusiones, como da esta nota. Esta nota la saqué de... Olvidé la fuente. No me acuerdo. Bueno, X. El chiste es que esta noticia, antes de sacar conclusiones, es interesante cómo hasta ahora mataron políticos en Estados Unidos. Bueno, dirán todos, ¿en qué andaba la senadora? Pues no, siempre dicen lo mismo aquí en México, ¿no? Pues claro que no. La idea es que aquí es que la mataron por ser una mujer, digámosle, de centro en un país que se está radicalizando cada vez más. Y el centrista va a ser el enemigo, no tanto el radical, porque el radical hasta cierto punto se toca. Pero vamos a ver qué poca cobertura hubo de esta nota. No se comentó demasiado como debería. Claro que en plena guerra de Irán y G7, por los medios de comunicación rateros y gusanos se fueron por lo que den de más. Aún así es de darse cuenta y de tomar en cuenta la muerte de una congresista estadounidense. Digamos que son las nubes que preceden la tormenta y ojalá estemos equivocados. Y bueno, no nos vayamos lejos del terruño. La alcaldesa Lilia Gema también fue asesinada en Oaxaca. También la presidenta municipal Marta Mendoza y su esposo fueron asesinados en Michoacán. Y semanas antes fueron asesinados los alcaldes de Tacámbaro. No es noticia ya inclusive que desde las elecciones del año pasado han estado matando a diputados locales y alcaldes en zonas, digamos, calientes, como Michoacán, Oaxaca, Jalisco. ¿Por qué será? Otra vez, como dicen los periodistas chafos, ¿en qué andan? No, plato a plomo, como decía el señor Pablo Escobar. Plato a plomo. Bueno, ¿de qué se trata? No tapen el sol con un dedo en programas espantosos de índole porrista, que está bien padre, que denuncien cómo los medios de comunicación son una basura y son nada sincronizado y copian y pegan la misma nota en distintos medios para validarse a sí mismos. Está bien, Loret es un asco, Reforma es un asco. Sí, el Chumel Torres es un asco, pero también deberían tener la autocrítica de ver qué demonios pasa en estados gobernados por Morena y alcaldes de Morena asesinados, obviamente, por el crimen organizado. Un muerto más, el juez Everardo Maya también fue asesinado. Ese fue el juez que le dio el amparo al ex gobernador de Iguala, alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el famoso vato de los de Ayotzinapa. O sea, 3 muertos políticos en una semana. Y yo sigo y poniendo el dedo en el renglón. No me hagan ir a Ciudad de México, no tengo dinero, no quiero gastar en eso, pero soy capaz de ir a Ciudad de México y hacerle así a Claudia, yo, pregúntame a mí, Claudia, y decirle, Claudia, ¿qué pasó con los muertos de Clara Brugada? No se ha dicho nada. Y no dejemos la noticia morir. ¿Qué pasó con los muertos de Clara?
La muerte de la mano derecha de la jefa de gobierno en la Ciudad de México no debe ser algo que sea tomarlo a la ligera. Y tampoco tanto muerto de alcaldes y tanto muerto de políticos de bajo rango en México. Tengamos cuidado. Esto no es cualquier cosa. Y claro que no van a decirlo en tus programas espantosos del Chamuco y de Maciosari, ¿no? Y obviamente los programas dedicados a tirar tierra, pues dicen, esos de Morena, y se burlan, se les mueren sus alcaldes. No es escandaloso. Claro que es el crimen organizado, y claro que quitar el crimen organizado y esta, digámosle, dictadura militar que tiene el crimen organizado en varias partes del país, en zonas locales, pues no son fáciles de quitar. ¿Y a cuánta gente van a matar antes de que siquiera digan algo al respecto? Y que digan quién fue, porque nunca fue nadie. Ojo con los muertos políticos en Estados Unidos y en México. Vamos a pasar a notas más de color. Supuestamente o presuntamente el cantante de, se puede decir que rock pesado, norteamericano Marilyn Manson, iba a estar en la feria de San Luis Potosí. Pero no tarde ni perezoso, el arzobispo de San Luis Potosí, que su apellido es La Bastida, cosa que me da mucha pena con ese apellido, o era Pelagio, uno de los dos. Era un apellido de esos nefastos como Pelagio y La Bastida. Si escucharon mi capítulo de Secretos Cristeros, sabrán por qué odio esos apellidos. Pues ese arzobispo pidió, por favor, que no dejen tocar a Marilyn Manson en la feria porque le hace daño a los niños y no aporta nada. En el tema de la Iglesia Católica, siendo metiche, bro, si no quieres ver a Marilyn Manson, pues no lo veas y no vayas y ya, güey. No, si tu fe es tan blandengue que no aguanta un pinche satánico, algo estás haciendo mal. Obviamente el gobernador de San Luis Potosí dijo, bueno, no iba a decir nada, pero ahora que me lo preguntan, pues no, obviamente no. Respeto la religión de todos, pero pues este pedo se cuece aparte. Así que, gracias, pero no gracias, señor arzobispo. Buenas tardes. En siguientes noticias, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anda de gira una vez más. Se presentó en el Congreso italiano a pedir paz en Palestina. Chido. Y aparte, una cosa que me da mucha risa de tipos como él, que ya me cayeron muy gordos, es que cuando son oposición son bien bárbaros. Y cuando son gobierno quieren ser mancitos como gatitos. Él fue de los primeros en pedir que la mesa directiva del Senado fuera rotativa. ¿Qué sucede? El que tuvo mayor cantidad de votos en el Congreso es quien tiene la mesa directiva primero y va rotando cada año de la legislatura. Noroña ya le gustó ser presidente de la mesa directiva del Senado y ahora dice, no, pues es que ¿para qué la rotan? El que tiene la mayoría debería tener la mesa directiva los 6 años. No es porque yo quiera que haya panistas y priistas en la mesa directiva del Senado, pero bro, tú pudiste llegar al poder porque se le dio voz a las minorías, bro. No destruyas la escalera que te dejó subir, bro. No la destruyas, bro. ¿Por qué? ¿Por qué, mi bro? Porque, güey, tuvimos presidentes de mesa directiva de partidos de minorías porque la mesa directiva rotaba, lo cual hace más democrático el maldito parlamento. Que tú digas ahora, no, debemos tener la mesa directiva de los 6 años porque somos mayoría. Pues está muy padre porque ustedes son los buenos, en teoría son los buenos, pero bro, ¿qué me garantiza que vas a seguir siendo el bueno? ¿Qué pasa si Morena se va al lado oscuro como Anakin Skywalker? Necesitamos que alguien lo rescate. Pues necesitamos las mismas normas democráticas que ustedes impulsaron, que ustedes los llevaron al poder, que sigan ahí y no las quiten por si alguna de esas Morena se va al lado oscuro. Que, pues muy posible, si siguen metiendo chapulines y puercos.
El huracán Eric pasó de etapa 3 a etapa 4, pegó en las costas de Guerrero, pero una vez que pegó, bajó a tormenta tropical, lo cual es bueno porque ya estuvo de huracanes en Guerrero. Hay una reforma para los repartidores de aplicación. Se intenta homologar su ingreso y que estén inscritos al Seguro Social y que no sean tomados como socios repartidores, sino como empleados de plataforma y se les den todas las prestaciones. Esto está bien en parte, pero en parte a algunos repartidores no les gusta porque una de las principales ventajas de trabajar en plataforma es que tú trabajas cuando quieres y no cuando te dicen. Yo fui repartidor de aplicación y sí, cuando tienes chance trabajas y cuando no, no. Lo cual es muy padre. Entonces, bueno, la reforma no está apeteciendo a todas las cosas que quisieran los repartidores. Ahora sí que si alguien debe opinar de una reforma para repartidores, son los repartidores. Y pues al principio no me le estaban haciendo caso, tuvieron que hacer marcha y ya por fin les dieron chance de ir a hablar ante el Congreso para decir qué es lo que ellos quieren de la reforma, que es para ellos. Y esperemos nos escuchen y la reforma sea feliz para la única parte que debe salir beneficiada, que es los repartidores. En Budapest, el primer ministro Víctor Orbán prohibió las marchas del Pride, de LGBT en Hungría. Si quisieran más pruebas de que Víctor Orbán y Budapest son un régimen de ultraderecha, pues aquí tenemos a un país que prohíbe la marcha de personas LGBT en su país. Una vez más, démonos cuenta quiénes son los malos. No olviden ver mi episodio de Cultura Woke, que va a ser un episodio bastante, ahora sí que va a ser de los del Antiguo Testamento, de la vieja guardia. Tienes que escuchar Cultura Woke, sí, o muchas cosas de este episodio las vas a acabar perdiendo. Como igual debes escuchar el episodio muy breve de titulares al banquillo, que hice por ahí de diciembre. Esos dos son básicos para entender la ideología de este episodio, y más básico será el episodio que está a punto de salir de Ernesto Guevara de la Serna. Pero bueno, se trata de defender a las minorías, defender a los excluidos, y si tu país prohíbe la marcha de los excluidos, digamos que tu país está equivocado en un principio básico. Hablando de gente que es un héroe, porque estos son los villanos. El señor Víctor Orbán, los héroes son los Dodgers de Los Ángeles. Créenselas ustedes que estaba un partido de los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego, y por eso siempre digo que el deporte es lo más importante de lo menos importante. Y no solo el fútbol, todo el deporte, porque el deporte es una expresión de la sociedad y no del gobierno, de la sociedad. Los Dodgers y los Padres de San Diego iban a batirse en un partido. Y entró el ICE. ¿Qué hubo? Entró el ICE. Intentó hacer una redada, el ICE, en el partido de los Dodgers contra los Padres de San Diego. Iban a hacer una redada pues para, pues ahora sí que, como que papers oficiales, espérese. Pues ahora sí que entra y los Dodgers los batean. Dicen, no, padre, aquí ustedes no entran. Y home run. El ICE no entró al estadio de los Dodgers. Los Dodgers protegieron a sus aficionados y hasta cierto punto a sus clientes. Yo no voy a pagar un boleto de estadio si van a estar el ICE viniendo a checar si soy legal o no. Entonces los Dodgers defienden a sus compradores, ¿verdad? Porque pues ahora sí que si no hay compradores, no hay estadios llenos y no hay dinero. Y dijo Dodgers, no ICE, aquí no entras, lárgate para allá. El ICE negó haber entrado, dijo, no es cierto, no fue cierto. Pero los videos y las imágenes ahí estaban. Quiso entrar el ICE, que el ICE es la migra básicamente. Y pues nos dijeron que los Dodgers, el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, por los Dodgers. Lo hicieron por dinero, lo más seguro, pero ahora sí que por lo que lo hayan hecho, felicidades a los Dodgers porque se portaron bien con sus compradores. Ya casi para acabar. Es un fenómeno interesante ver cómo ya casi nadie ve TV abierta. Cuando llegaron las plataformas de streaming,
Ya nadie ve tele abierta, todo el mundo ve pues sus Netflix y sus Max y sus Amazons y sus todos las plataformas que salen más caras que tener cable. Y la tele abierta pues quedó nada más para peluqueros y para tiendas de Coppel. Nadie ve tele abierta ya, hasta la gente ve La Rosa de Guadalupe a través de ViX o a través de TikTok. 4 millones de personas de un año al otro dejaron de ver televisión abierta. Es interesante ahora el experimento de cómo es cuando el capitalismo funciona. Y mira, yo no quiero saber si fue un experimento de Ricardo Salinas Pliego en ahorrarse los derechos de televisión de la Copa Oro, que está la Copa Oro hoy día, en la Copa de los países de Norteamérica y el Caribe. Y pues no compró los derechos TV Azteca, y ahora el señor Martinoli y Luis García, famosos por ser unos narradores muy divertidos, hacen su en vivo en YouTube y la gente le pone mute a la transmisión de Televisa y pone a Martinoli y García haciendo sus comentarios amenos y divertidos como siempre lo son. No los comentarios tetos, aburridos, ñoños y americanistas de los de Televisa. Si esto es un experimento de Ricardo Salinas Pliego, no lo sé. Si esto es una forma de Salinas Pliego de meterse dinero a los bolsillos, no lo sé. Pero lo que sí es que es bueno ver cuando el capitalismo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la oferta y la demanda? La gente quiere ese producto y van a irse con él. Y hagas lo que hagas, aunque tengas ventaja competitiva, si tu producto no es bueno, te chingas. Y por eso es que la gente se fue a ver los partidos con Martinoli y García. Interesante, que sí soy anticapitalista en parte, pero el capitalismo cuando funciona como debe de funcionar, es muy bonito verlo, la verdad. Es muy humano el capitalismo hasta cierto punto, es muy humano. Claro que luego lo vuelven una máquina para explotar al pobre y que el rico se haga más rico. Pero el capitalismo puro, así puro y llano como esto, que es, él tiene el dinero, él tiene la potencia, él tiene la economía, él tiene los recursos y ganó el chiquito, el de abajo. Bueno, el chiquito, entre comillas, ¿no? Porque Martinoli y García tienen mucho tiempo, sin trayectoria, ¿no? Pero igual, es divertido ver cómo el capitalismo funciona como debe de funcionar. Es bueno ver el capitalismo funcionando bien. Ya si fue una trampa y un plan maquiavélico de Salinas Pliego, pues, ay, mira, yo no sé. Ojalá que no. Último dato de color para irnos. En Estados Unidos no hay licencia de maternidad. No, me quería morir, yo no sabía este dato. Si tú te embarazas en Estados Unidos como mujer y trabajas, tienes que ir a trabajar a las 2 semanas de haber parido. No existe la licencia de maternidad pagada en Estados Unidos y no lo puedo creer para un país que se dice de primer mundo. No lo puedo creer que una mujer no pueda embarazarse y trabajar al mismo tiempo sin tener que arriesgar hasta la salud. No lo puedo creer. Hagamos esto viral. Estados Unidos no tiene licencia de maternidad pagada y se dicen de primer mundo. Estados Unidos, como siempre, es 2 cosas. Es 4 empresas con una gabardina y un país un país pobre creyendo ser un país rico. Este fue el Cerdo en el Lodo de esta semana. No olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde quieran. Especial salió este martes, la lechuga del diablo. Hablamos todo lo que hay que saber de la marihuana. Y pues ya. Eso es todo lo que hay que saber por esta semana. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, síganos por todas partes. Y si quieren comprarme un café, por favor háganlo en Buy Me a Coffee, /Cerdo en el Lodo. Nos estamos viendo.